lugar en la historia. Cuando Pablo habla a la iglesia de los dones y las capacidades que todos podemos tener o que todos tenemos, él dice que cada uno conforme al don, o también habla de capacidades, porque hay dones del Espíritu Santo, pero hay capacidades naturales que la gente tiene. Por ejemplo, hablando de una capacidad natural, Pablo dice, el que habla, es decir, el que tiene la capacidad para hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Pero también dice Pablo, el que ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y cada uno, los administradores, los que tienen esas capacidades de administrar, administre conforme a Dios, conforme a la justicia de Dios. Entonces, cada uno conforme a la capacidad natural o hablando de dones espirituales, ¿verdad? Haga lo que tiene que hacer en esta tierra y preocúpese por encontrar en Dios su lugar en el mundo, tu lugar en la historia. Cuando hablamos de la Navidad, nosotros hablamos de José, María y el niño Jesús, pero generalmente la importancia en el mundo entero o la figura en el mundo entero, aparte de ser Jesús, que es la figura central, amén, ese es el motivo, Jesús, hablan mucho de María, pero poco nos detenemos a pensar en el lugar de José. Y quiero con ustedes hoy pensar acerca de José. Vamos a buscar Mateo 1. José supo cuál era su lugar en la historia. Y él cumplió su propósito. Vamos a buscar Mateo capítulo 1 y les voy a pedir que tengan sus Biblias allí. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Encontramos acá que María estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, que era de la casa de David. Lo mismo, María también venía de la casa de David. Y dice, y eso lo encontramos en Lucas, no lo vamos a buscar, pero eso está en Lucas, muy bien desarrollada la historia, de que un ángel se le presentó a María y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y María se asombró y pensó, ¿qué salutación sería esta? Finalmente el ángel le dice, hay un plan que Dios tiene contigo. Vas a concebir del Espíritu Santo y vas a concebir un niño en tu vientre que va a ser el Salvador. Bueno, la historia de María, ¿verdad? En Lucas dice que ella se sorprende y le pregunta al ángel, ¿y cómo va a ser esto? El ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti como una sombra, la sombra del Espíritu te cubrirá y vas a concebir del Espíritu Santo. Detengámonos a pensar en esto. Ese evento natural y físicamente hablando solo se dio una vez. No hay tal cosa como Juana la Virgen o María la Virgen o lo que tú quieras, que va a concebir en esta época. Muy bien, entonces solamente ese evento fue una vez que milagrosamente, divinamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, y esa es obra y gracia del Espíritu Santo, María concibe en su vientre al bebé, al niño Jesús. Ahora, esto nos da la imagen de algo que debería pasar con nosotros. Fíjense, está claro, ¿verdad?, que naturalmente y físicamente más nadie en la vida, jamás, por más santo que sea, va a concebir de Dios un bebé y le crece el vientre, porque es que de manera que ese cuento no se lo coman, no se lo crean, eso no va a pasar más. Ahora, pero sí esa imagen de que el Espíritu Santo cubrió a María y cuando el Espíritu Santo la inunda, la cubre y no tenemos, eso es algo
extraordinariamente inexplicable. No tenemos palabras humanas para entender ese misterio. Pero veamos la figura de lo que sucede. El Espíritu Santo la inunda, la cubre y ella puede concebir dentro de ella a Jesús. ¿Qué puede enseñarnos esto? Esto puede enseñarnos a nosotros que la vida de Jesús en nosotros no podemos tenerla, no podemos concebir la vida del Espíritu, la vida de Dios en nosotros sin el Espíritu Santo. Para que la vida de Dios nazca en nosotros, para que seamos como Jesús, necesariamente necesitamos al Espíritu Santo de Dios. No podemos reproducir la vida de Dios, no podemos ser cristianos. Cristianos es pequeño Cristo. Igual a Cristo en pequeño. Lo mismo que Cristo en pequeño. Cristicos pequeños, como usted quiera. O sea, no podemos reproducir la vida de Dios en nosotros sin el Espíritu Santo de Dios. Así que eso es algo que hay que entender, que hay que aceptar y que hay que saber. Sin mí no pueden hacer nada. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Es decir, tu lugar en la historia no lo vas a encontrar si no buscas al Espíritu Santo de Dios. Tu lugar en la historia lo vas a encontrar cuando realmente seas lleno, tocado por el Espíritu Santo de Dios. Lo busques, lo anheles y entonces vas a concebir la vida de Dios y vas a dar la vida de Dios. Aleluya. Y vas a dejar de querer ser como el otro o de querer hacer lo que el otro hace. Porque entiendes tu propósito y tu lugar en la historia solamente cuando el Espíritu Santo te inunde. Recuerden que Hechos 1:8 dice, van a recibir poder. Y eso no es solo para predicar. Van a recibir poder para ser testigos. Y se es testigo todos los días. Todos los días con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, debes ser testigo de Cristo. Pero eso es imposible sin el Espíritu Santo de Dios. Vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Hechos 1:8. Amén. Entonces, necesario es entender esta primera verdad. Volvamos a Mateo 1:19. Dice, José, su marido, como era justo, diga conmigo, justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Encontramos a José, el personaje de hoy, José. José, un hombre justo. ¿Por qué dice la Biblia que era justo? Justo porque practicaba la justicia. Justo porque practicaba la ley de Moisés, pero no como un simple rito o no por una simple tradición, sino porque él conocía a Dios y entendía que hasta ese momento, para llegar a Dios, hasta ese momento había que practicar lo que decía la ley de Moisés. Él practicaba la justicia. Hoy sabemos que en Cristo Jesús no es necesario, son importantes, pero no es necesario para la salvación ni las tradiciones ni los ritos, porque eso no nos salva. Lo que nos salva es en la fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero como esto era antes de Cristo, Él era justo por practicar la ley. Era justo y no quería avergonzarla, deshonrarla, difamarla. Una persona que realmente es justa, en esa época practicando la ley de Moisés, en esta época creyendo en Cristo Jesús y haciendo su voluntad, amén, porque no podemos despegar esa verdad de la palabra de Dios total. Necesariamente el que es cristiano debe demostrar que es cristiano, pero eso no lo puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, eso lo tenemos claro, amén. Ahora, pero alguien que es justo no intenta avergonzar a otro. Y si pensáramos un poco en esto, si todos realmente amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y pensáramos, yo soy justa, tú eres justo. Bueno, sí, es que mi justicia viene de Jesucristo, gloria a Dios, así que no importa lo que yo haga. De hecho, es así,
porque Dios nos ve a través de Jesucristo y por eso somos justificados. Pero realmente el mundo sería mejor si hubiera más gente justa. Gente justa así como José, que él no quería. Él tenía toda la razón. Este hombre no sabía. Este hombre, María le dijo que estaba embarazada, que se le había aparecido un ángel. Imagínense la historia, la escena. ¿Qué? ¡Loca! Bueno, no se lo dijo, pero lo pensó. O no dice que se lo dijera. A lo mejor en privado se lo dijo. No sé. ¿Qué le salía a María según la ley de Moisés? Apedrearla, matarla, llevarla delante de los ancianos, al concilio. Apedréenla, porque esta mujer, y no fui yo, está embarazada y no fui yo, y no se ha casado todavía conmigo, ¿qué pasa? Entonces, era lo que le tocaba. Pero más allá de eso, como José era justo y además Dios programa todas las cosas, vamos a ver más adelante, pero como José, concentrémonos en la justicia de José. Él no quiso avergonzarla. Hermanos, que Dios nos ayude, que el poder del Espíritu Santo nos guíe para ser justos de verdad, para no avergonzar. Hay un dicho por ahí que dicen, yo no necesito, para que mi luz brille, yo no necesito apagar la luz de otro. Todos podemos brillar, todos tenemos un lugar en la historia, todos. ¿Ves? Y el Espíritu de Dios y la vida de Dios está dispuesta a todos, solo hay que acercarse. Solo hay que buscarla, solo hay que quererla, solo hay que disciplinarse para buscar al Señor y lo que dice su palabra. Amén. Entonces, para desarrollar realmente la justicia, como cristianos tenemos que ser como José. Hermanos, en este mundo tan terrible que estamos viviendo, vamos a ser gente justa. Y la gente justa es la gente amadora de verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de tu situación? ¿Qué dice la Biblia acerca de las decisiones que tienes que tomar? Ve a ver lo que dice el Señor a través de la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. Y rápido, esto nos enseña, o fácil, esta porción nos enseña, el que es justo no anda avergonzando a los demás. Por más razón que tenga, ayúdanos, Señor, perdónanos. Todos tenemos que arrepentirnos de eso, todos. ¿Ves? Entonces, ayúdanos, Señor, realmente a ser gente justa. Ahora, 20. Y pensando, ¿con qué usted piensa? Acuérdense que dice Pablo a la iglesia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un autor que dice, tenemos que enseñarle a los cristianos que piensan a creer con las emociones y el corazón, pero tenemos que enseñarle a los cristianos que son excesivamente emocionales a pensar con la cabeza. Amén. De manera que es parte de un equilibrio que tenemos que tener. Entonces, pensando, meditando, ¿y ahora cómo hago? Señor, ¿qué hago? Porque esta palabra pensando implica meditar. Y como anteriormente dice que era justo, él no estaba pensando cualquier cosa. Él estaba pensando conforme a la justicia de Dios. Y esto lo vemos clarito. ¿Saben por qué? Porque este hombre ofendido porque la novia le fue infiel, un hombre ofendido por los celos, ¿qué hace? ¿Verdad? Se deja dominar. ¿Por qué? Por los sentimientos, las emociones. Con toda razón. Hasta yo te doy la razón. Vamos a llevarla afuera para que la apedreen. Vamos contigo. Porque ¿cómo es posible? O sea, con toda razón. Pero este hombre, como era justo, él no se dejó llevar por sus emociones carnales, sino que él entendió, él estaba iluminado por el poder de Dios. ¿Ves? Y él no practicó el simple rito, sino que el rito él lo tenía como una revelación de amor a Dios. Venir a la iglesia los domingos es un rito. Te levantas, te bañas, el domingo a la iglesia vienes, te sientas, cantamos, te sientas, escuchas. Eso es un rito porque es algo que se hace
constantemente, es una costumbre que tenemos los cristianos. Ahora, esa costumbre es buena, es una tradición buena, necesaria enseñarla a los hijos y a los que vienen detrás de nosotros. Pero cuando practicas el rito por el simple rito o por la simple tradición, creyendo que eso te va a salvar, es ahí cuando estamos mal. En cambio, si practicamos el rito o la tradición por amor a Dios, ahí es cuando eso nos hace bien. Y los ritos y las tradiciones pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es la verdad central de la palabra de Dios. Pero es bueno, de manera que él no se dejó llevar por el sentimiento de celos, de ira, de angustia, de decepción, sino que él pensó, meditó en cuál era la justicia. Y pensando él en esto, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores será sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Póngase la mano en la cabeza. En esa cabeza linda que Dios le ha dado. Aleluya. Dígame. En su ley medita. Medita. Y eso no tiene que ver con algo emocional. Eso tiene que ver con el pensamiento, escúcheme, pensamiento iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Es diferente a un pensamiento humano, un pensamiento oscuro. El que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, piensa también, pero la luz allá adentro está apagada. En cambio, cuando nosotros, los cristianos que tenemos el Espíritu Santo viene y prende la luz. Prende la luz. Y tus procesos mentales se iluminan. Y tus emociones, ¿verdad?, las redireccionas a lo que es la voluntad de Dios. Porque muchos oran y muchos reprenden al diablo, pero no se reprenden los diablos que tienen adentro. ¿Ves? No dejas el orgullo, no dejas la ira, no dejas de apagarle la luz al otro. O sea, no importa mucho que ores. Si no eres iluminado en espíritu, alma y cuerpo, comportamiento, que todo eso, ¿verdad?, y tu actitud hacia los demás, se vea que tú estás realmente lleno de la vida de Dios. De manera que este hombre sí tenía el pensamiento iluminado por Dios. Y como este hombre era justo, pensaba, meditaba, tenía el pensamiento iluminado por el Señor. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién? De Dios mismo es, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía está en Isaías 7:14, y ciertamente José conocía esa profecía, porque la esperanza de todos los judíos estaba puesta en el Mesías que iba a venir a rescatar al pueblo de Dios, y todos ellos conocían esa profecía. Ahora fíjense, este hombre justo que tenía el pensamiento iluminado por el Señor, por la ley, por el Espíritu Santo de Dios, que era un hombre que realmente amaba a Dios y practicaba los ritos, las tradiciones, todas las costumbres judías, porque amaba a Dios y no por otra cosa, como lo hacían otros hipócritas de la época. ¿Ves? Porque a veces asocian ritos y tradiciones con hipocresía. No. Entonces no le dejamos a las generaciones futuras, no le dejamos una línea de cuál es la cultura de nuestra familia, o cuál es la cultura de nuestra iglesia, o cuál es la cultura y la tradición de los cristianos.
Entonces derribamos, porque se levantó una generación de gente que quería derribar tradiciones, porque los ritos no sirven, porque la religión es muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Se equivocaron porque lo que sembraron y lo que está sucediendo ahora es que tenemos una generación de gente cristiana, supuestamente evangélica, supuestamente que cree la palabra de Dios, que no le interesan las reglas. Y si a una sociedad o a una familia o a una iglesia no le interesan las reglas, ¿qué va a quedar? Porque la responsabilidad del hombre es responsabilidad del hombre. No van a bajar los ángeles a organizarte la vida. Entonces, si no hay reglas y no hay tradiciones y no hay una cultura cristiana que hacemos, obviamente nada de eso sirve. Y eso es en los cristianos inteligentes, como ustedes y como yo. Aleluya, amén. Que lo entendemos, pero no podemos quitar y no podemos ir en contra de las tradiciones cristianas, porque a una sociedad futura la vamos a dejar en la anarquía total. Ok, volviendo al sueño de José, piensa, está iluminado por el Espíritu Santo, entonces, fíjense, Dios le habla por sueños. Pero es un sueño claro. Yo sí creo que Dios habla por sueño. Amén. Pero, diga conmigo así, pero en coro. 1, 2, 3. Pero, si el sueño no es claro y el sueño te confunde y el sueño no te trae paz y el sueño, eso es un sueño de caraota. Eso es un sueño de tu propios pensamientos, de tus propias angustias. Eso no es un sueño de Dios. El sueño, y cada vez que nosotros vemos un sueño, lean la Biblia y lean los sueños. Y la gente que tuvo un sueño que no pudo interpretar eran gente pagana, como Nabucodonosor, que tuvo que buscar a Daniel, un hombre iluminado por Dios, que ese sí tenía a Dios y la revelación. Lo mismo con Faraón. Pero de todos modos, el sueño que ellos contaron, tanto el sueño que contó Faraón como el sueño que contó Nabucodonosor a Daniel, eran sueños, ¿no qué? Yo me vi y yo salí y yo vi una nube y yo me paré y después ya no, eran sueños. Mira, yo vi 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las 7 se comían, las 7 flacas se comían a las 7 gordas. Eso es claro. Él no entendía. Quien entendió fue el que tenía el Señor, obviamente. Pero eso es un sueño que iba bien descrito, ¿o no? Lo mismo, Nabucodonosor vio una estatua y la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de tal forma, O sea, y la describe la estatua. Es decir, es un sueño que tiene coherencia. Esos son los sueños de Dios. O cuando Dios te quiere decir algo. Entonces buscaron a Daniel, buscaron a José y fue interpretado el sueño. La primera manera en la que Dios habla hoy es la palabra de Dios. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Entonces no podemos dejarnos llevar por profetas. Y digo profetas a propósito, porque no son profetas. Porque los de la Biblia, los de Dios son profetas, que no vienen para confundirte, sino que dan una palabra clara, precisa, que te va a bendecir, porque el objeto de Dios no es destruir a nadie. Hay un día en que va a destruir a los malos, pero todavía no, es la gracia. Y la gracia de Dios viene, ¿verdad?, para corregirte, pero esa corrección que Dios te puede dar a través de un profeta, etcétera, no sé, a través de un sueño o lo que sea, es algo claro que tú vas a entender. Entonces hay que aprender lo que dice la Biblia. Hay que pensar y meditar iluminados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya está bueno ya de dejarnos llevar por la corriente, porque lo que sucede es que la gente se deja llevar por la corriente. Este hombre, José no se dejó llevar por la corriente. José sabía para lo que Dios lo había llamado y lo entendió aquí con este sueño todavía más.
Entonces, no se dejó llevar, porque hubo una corriente, ¿verdad? Las mujeres, todas vamos a ponernos, porque ahorita esa es la moda, vamos a ponernos pechos. O sea, esa fue la moda, todo el mundo a ponérselo, menos nosotros. Pero lo que sucedió después de un tiempo es que todo el mundo o muchas mujeres entraron en crisis porque había que quitárselas, porque esas cosas explotaban, porque estaban infectando. Entonces, no, hay que quitárselas. Entonces, todo el mundo a quitárselo. O sea, dejándose llevar por la corriente. Lo mismo que ahora. Yo siento del Señor que tengo que irme. Miren, yo siento del Señor que mi ministerio está en Miami. Pero en Miami, no en Orlando, que es donde está la mayoría de la gente que se ha ido de aquí, que yo conozco. No, mira, yo tengo una revelación, ya se lo dije a mi esposo, lo que pasa es que él no quiere sustentarme. Allá, pero allá donde están ellos, donde está Donald, donde está la gente que yo conozco, que hay un grupito ya como para hacer una iglesia. Mire, yo siento una cosa y como ahora esa es la moda, vamos a dejarnos llevar por la corriente y se me hace fácil. Bueno, después a lo mejor me estrellaré en el camino, ¿verdad? Entonces, todo el mundo por emoción, por moda, por vamos a ver qué se está moviendo, porque los profetas aquí dicen que esto se va a destruir y esto. Bueno, pero la Biblia dice, ponte toda la armadura de Dios para que resistas en el día malo. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la sorpresa? No dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuál es la sorpresa? No dice la Biblia, no teman, tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen porque yo estoy con ustedes. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Piensen, mediten en la palabra. Amén, aleluya. Entonces, este hombre, José, recibe un sueño que inmediatamente el escritor de Mateo, escribiendo, dice, lo cual se confirmó con lo que decía que la escritura. Isaías, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, el sueño claro. José lo entiende. Le dan direcciones precisas. Toma a la mujer, cásate con ella, vas a llamarlo Jesús, le da el nombre y todo que le tiene que poner. Y este sueño está realmente comprobado por el profeta Isaías, que ya había sido escrito unos 500, 600 años antes. Esa era la Biblia que los judíos manejaban hasta ese momento. De manera que el sueño comprobado, requete comprobado, súper comprobado por las Sagradas Escrituras. Amén. Y José se levanta de ese sueño con una convicción perfecta, una paz increíble de lo que él sabe, lo que tiene que hacer. Y nada lo iba a mover de eso, porque él era justo. Él pensaba y meditaba en la palabra de Dios y actuó conforme a la justicia de Dios. Esperó la respuesta de Dios y Dios se la da en sueño, confirmada por la palabra de Dios. Y entonces se levanta a ejercer su lugar en la historia. Aleluya, y eso merece un aplauso, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Porque hay tanta gente confundida. Porque no son justos, no practican la justicia. Porque lo único que queremos es que Dios me bendiga, que el pastor me ponga la mano, que sienta sabroso, que yo me goce en el culto, aleluya, gloria a Dios. Pero estamos negados a salir de aquí y a practicar la justicia. Y entonces andamos quejándonos por ahí y por allá en vez de encerrarnos a pensar y a meditar y a buscar al Señor para saber qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga en este tiempo, en esta hora. ¿Por qué me pusiste en esta tierra, en esta hora? Pregúnteselo, medite, piense, indague en Dios, escudriñe el Espíritu de Dios en oración. Guste al Señor. El salmista dice, venid y ved. Gustad al Señor que es bueno, gústenlo, pruébenlo. Pero no, nosotros andamos por aquí y por allá apurados, nerviosos porque no lo encuentro, porque si lo encuentro, porque ahora qué vamos a hacer, porque
Por eso es que no encuentras tu lugar en la historia. Entonces hay que apaciguarse, empezar o seguir, porque yo sé que aquí hay mucha gente justa, gloria a Dios. Esto es una buena iglesia. Amén. Entonces, seguir practicando la justicia y meditar todavía más en lo que dice el Señor. Y el Señor nos va a dar la dirección clara de lo que tú tienes que hacer en cada día de esta vida tan desbaratada quizás que estamos viviendo, no la propia, la común, ¿ok? De la sociedad en donde estamos viviendo. Pero Dios tiene un lugar en esta historia para ti y te lo va a dar. Pero necesario es que sigamos el ejemplo de José, lo que nos enseña la palabra de Dios. Finalmente dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No se puso a inventar. Recibe una palabra. No, pero yo creo que es mejor porque el profeta de internet dice que... no. Se levanta y va con toda seguridad. Hace como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hubo el acto allí, ¿verdad?, que tenían los judíos, la celebración que tenían los judíos para el matrimonio. Y dice que se casó, se la llevó y no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Quien lo nombró fue él. Él, porque era deber del padre de familia nombrar a los hijos, al hijo. De manera que José pudo tener su lugar en la historia, pudo cumplir el plan de Dios para él. Se sintió totalmente satisfecho por el lugar que tuvo en la historia de Belén, porque encontró su lugar en Dios, porque era un hombre justo que pensaba, que sabía para lo que Dios le había llamado. Y finalmente, dos palabras importantes: Jesús, el Salvador. Este evento, ¿verdad?, en el cual José participó, si José no hubiese tomado a María, ¿quién la protege? ¿Quién la cuida? ¿Quién cuida a ese niño con todo lo que tuvieron que hacer? Se necesitaba una persona sin complejos, con la mente clara, con la vida justa de José para llevar a cabo el plan perfecto de traer a Jesús a la tierra. Jesús, nuestro Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces, seamos esa gente que encuentre su propósito en esta historia. Tu lugar en esta historia está en Dios. Búscalo en Dios. Y vas a ser o vamos a ser tan grandes como José y María, porque Jesús ahora se tiene que mostrar a través de nosotros. Jesús ahora, la vida de Jesús tiene que ser concebida en nosotros para mostrarla a este mundo, a esta Venezuela que tanto lo necesita. ¿Estás dispuesto tú a ser esa persona? Amén. Yo sí, ponte de pie.